Buenas tardes, señoras y señores. Otra vez estoy aquí con la charla número 61 esta vez. Es el final de el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos ahora en el capítulo 12, versículo 24 y 25. Y lo último que les expliqué, recuerden que era en la charla 60, puesto que esta es la charla 61, la muerte de Herodes. Y en la charla 59, pues la milagrosa escapatoria por parte de Pedro debido a su ángel. Entonces, voy a leer antes de continuar, voy a rezar, pero voy a leerles el fragmento que dice: Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de los hombres y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues empezamos. Recuerden que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Recuerden que si pueden hacer apostolado para extender este canal, mejor, si es que les gustan las charlas que yo voy diciendo poco a poco. Hablen y extiéndanlas, mándenlas a más personas para que ellas puedan entender bien en qué consiste este libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el quinto del Nuevo Testamento. También lo pueden oír a través del podcast, los distintos podcasts que aparecen aquí, son los audios. Por uno u otro método pueden seguirlos también por Facebook. Bien, pues empiezo a leerlo. Dice: entre tanto, la palabra de Dios crecía y se propagaba. Bernabé y Saulo volvieron, una vez cumplido su ministerio, en Jerusalén, trayendo consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Esos versículos hay solamente. A ver, cuando aquí lo que Lucas nos está diciendo, dice: entre tanto la palabra de Dios crecía y se propagaba. O sea, lo que Lucas nos dice es que cada vez había más cristianos, cada vez la gente se convertía más. O sea, el crecimiento de la iglesia nos va explicando. Recuerden que cuando muere Herodes, explicado en la charla 60, la anterior, eh, a ver, Roma, el emperador de Roma ya no nombra, lo que hace es nombrar procuradores, representantes de Roma en Palestina. Y con ello lo que se consigue es que la iglesia tenga más libertad. Entonces aquí sí que me gustaría pararme, porque es que hay que entender que esto que parece casual, bueno, una sucesión de hechos, muere Herodes, entonces pues se nombran procuradores y la iglesia tiene más libertad. Bueno, esto es que Dios, mirado espiritualmente, desde Dios no se olvida de nosotros. O sea, Dios está siempre con nosotros. Recuerden la charla en la que les expliqué lo de Jacob, la escalera de Jacob, esa cosa tan maravillosa, esta explicación tan maravillosa. Ya les diré exactamente en qué charla pueden encontrarla, en la cual Jacob está totalmente abandonado y realmente él cree que está abandonado, pero no lo está. Pues es lo mismo aquí, es lo mismo en este momento de la iglesia como ahora mismo, para nosotros. Mírenlo subjetivamente y verán cómo problemas y dificultades tenemos siempre, y también alegrías, pero cuando hay problemas y dificultades y en casa, por ejemplo, no se solucionan o no te ayudan, siempre de repente viene alguien que te ayuda. Y eso que nosotros podemos decir, pues, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier angustia, podemos decir, pues mira, qué casualidad, aquella persona que no pensaba, pues me ayudó. Eso es el Señor que actúa. Esto déjense de pensar que son casualidades o qué suerte he tenido. No, ni suertes ni casualidades. Es el Señor que te brinda la ayuda a través de una cuarta persona que a lo mejor te escucha por teléfono. O sea, tengan en cuenta esto siempre. Y den las gracias por esto. Yo igual, o sea, hay que dar las gracias por las ayudas que se van recibiendo debido a los problemas que se van uno encontrando en la vida. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, porque a lo mejor incluso vas consiguiendo sobreponerte incluso sola. Y esto es ayuda del Señor si la pides. Bien,
aquí sigue diciendo, en el versículo 25 del capítulo 12, sigue diciendo, Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén y se llevaron consigo a Juan, por sobrenombre Marco. O sea, parecería puesto que en los Hechos de los Apóstoles está puesto después de la muerte de Herodes, parece que como Juan y Bernabé, perdón, Pablo y Bernabé habían hecho una colecta para llevarla a la iglesia primitiva, la primera iglesia, a la iglesia de Jerusalén, porque había la hambruna, de la cual les hablé. Parece que coincide la muerte de Herodes estando ellos allí. Los hechos no lo dicen. Sí que explican que acabado, Bernabé y Pablo se volvieron, pero antes pone la muerte de Herodes, ¿no? Se llevan a Juan Marcos y les dije la última vez que Juan Marcos es el evangelista Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos será bastante joven cuando se lo lleven seguramente Bernabé y Pablo. Había sido educado en un ambiente apostólico, religioso. Su madre era María, no la Virgen María, sino María, que probablemente el padre había muerto, que tenía una casa, debía tener medios, puesto que recibía a muchísimos cristianos en su propia casa. Recuerden que estaban, cuando Pedro se escapa de la cárcel, va a casa directamente de María, que es la madre de Marcos. Y allí estaban una serie de cristianos rezando por Pedro, que se iba a presentar al día siguiente en el Sanedrín. Pues Bernabé y Pablo se llevan a Marcos, que conocía seguramente los hechos, muchos hechos y los milagros de Jesús, ya los conocía. Y también sabía muchísimas de las palabras que Jesús había pronunciado. Cuando llega a Antioquía, esa ciudad que es una ciudad, bueno, llena, vamos, mixta y cosmopolita, realmente, se va a encontrar con que él probablemente solamente habla arameo, pero pronto va a aprender seguramente el griego y va a escribir griego en esa ciudad a la cual le llevan los apóstoles. Entonces ya empezamos, esto es el final del capítulo 12, y empezaríamos ya el capítulo 13. Con respecto a los viajes de Pablo. Pero antes me gustaría hablarles un poco de Pablo, hacer un resumen antes. Miren, la trayectoria de Pablo recuerdan. Pablo se educó en Tarso, estuvo probablemente a partir de los 15 años en Jerusalén, los hechos no lo dicen, pero es lo que probablemente hacían la gente que tenía más o menos medios. No que fueran ricos, sino que tenían medios, que el padre tuviese unos recursos, un negocio, por ejemplo. Solían mandar a los hijos a Jerusalén para que aprendiesen en Jerusalén. Entonces, seguramente lo mandaron a Jerusalén y ya se quedó allí con Gamaliel. Y entonces, cuando se hizo un poco más mayor, él asistió a la muerte de San Esteban, a la lapidación de Esteban, e incluso pidió más tarde unas cartas en las cuales se explicaba que él podía reclutar cristianos que se habían escapado y que estaban en Siria, en Damasco, concretamente en la capital, para devolverlos a Jerusalén. Él se va con estas cartas credenciales a Damasco para perseguir cristianos, pero a las puertas de Damasco encuentra a Jesucristo, entonces se pierde en Jesucristo. Se irá de Damasco a Arabia, de Arabia volverá a Damasco, estará un tiempo allí, luego se irá a Jerusalén y después los discípulos, como a él le persiguen, conseguirán que se vaya a Tarso. Allí se queda un tiempo y entonces, como Antioquía estaba muy cerca de Tarso, lo que hace Bernabé, que está en Antioquía, es ir a buscar a Pablo a Tarso para traérselo a Antioquía y empezar la evangelización. Claro, Pablo, durante todo este tiempo, tendrá que discernir, orientarse y pensar cómo tiene que empezar a vivir su vida. Piensen que antes vivía centrado en la ley de Moisés y ahora vivirá centrado en Jesucristo.
Entonces va a ir aprendiendo poco a poco, confrontándose con oyentes en todos sus viajes, a lo largo de sus viajes, y antes, ¿no? Confrontándose con oyentes desconocidos, ¿no? Y afrontando los problemas que se van a ir presentando poco a poco. Digamos que el hecho de que se encuentre, que esté en esa ciudad, que ya he dicho que era una ciudad cosmopolita, la Antioquía de la época de Pablo, va a hacer que él se tenga que adaptar a la comunidad cristiana, que él siempre iba por su cuenta. Entonces, esa adaptación a la comunidad cristiana, al pertenecer a una comunidad, le servirá de aprendizaje para el futuro. De hecho, eh, todo esto que estoy explicando, todo el esfuerzo que él va haciendo en su vida, va unido a una trayectoria espiritual muy, muy profunda. Piensen que él era una persona muy reservada en la vida espiritual. Él lo explica mucho de su vida espiritual, es muy reservado y discreto con respecto a esto. Mientras le pasan cosas, mientras él lleva una existencia errante en la que predica, discute, convence e incluso escribe a las comunidades que ha dejado atrás para ver cómo siguen estas comunidades, a ver si siguen cumpliendo lo que él ha enseñado, él va haciéndose interiormente cada vez más. Incluso es muy posible que, que el éxtasis del cual yo les hablé, que está en el capítulo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo, me parece que es el del 2 al 4, capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, versículos 2 y 4, que les leeré. Es muy posible que la tuviera por ahí, entonces, al principio. A lo mejor la tuvo pues estando a lo mejor en Antioquía, porque más o menos se calcula que la tuvo entre los años 42 y 44, o sea, aproximadamente como 11 años o 10 de la muerte del Señor, a 11 o 10 años de la muerte del Señor. Les recuerdo la digamos, lo que tuvo, la visión, el éxtasis que tuvo. Dice, capítulo 12, dice, sé de un hombre en Cristo, que era él, claro, sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Pues esto a lo mejor lo tuvo, pero por esa época, pero es que es muy discreto, ya les digo, muy discreto y muy dado a no, muy recatado, que he dicho antes, muy recatado, muy dado a que no se sepa nada de su vida espiritual, o poco. Entonces, bueno, con respecto a los viajes, él estuvo desde el año 45 a 49, mm, más o menos en el primer viaje, hizo este viaje en esos 4 años, del 45 al 49, y luego vuelve a Jerusalén para el concilio de Jerusalén, que tendrá lugar en el capítulo 15, en el versículo, en capítulo 15, lo estudiaremos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Luego se vuelve a marchar y hace viajes y definitivamente vuelve ya a Jerusalén en Pentecostés para el año más o menos 58 después de Cristo. ¿Y cómo eran estos viajes? Pues más o menos siempre lo mismo. O sea, él iba a un pueblo o una ciudad, buscaba dónde estaba la sinagoga, o si no había sinagoga, iba, ya lo veremos, a un lugar donde estuviesen reunidos los judíos y empezaba a hablar de Jesucristo. Y luego se iba a hablar de Jesucristo a paganos. Entonces, inmediatamente después había un frente grande, o sea, de gente en contra de judíos tradicionalistas, y también de idólatras convencidos. Pero claro, también había, o sea, cuando él, ya lo veremos, cuando él llega a Éfeso más adelante, claro, él empieza a hablar de Jesucristo y de que nada más hay un solo Dios. Y tiene lugar la revuelta de los orfebres, en la cual, claro, allí estaba la diosa Artemisa y había una serie de orfebres que trabajaban
esculturas para la diosa Artemisa. Si Pablo empezaba a hablar de que no, la diosa Artemisa no era lo que tenía que ser, era una diosa, pero realmente el dios existía, era el dios único y de Jesucristo, claro, se les iba a la gente y no compraban esculturas. Por lo tanto, la revuelta de los orfebres fue debido a esto, a que la gente se estaba quedando sin... O sea, les hacían Pablo les hacía la competencia, vamos, en resumen. Ya lo veremos cuando lleguen. Lo mismo ocurría cuando había mercaderes de animales. A los mercaderes les interesaba vender animales para que los judíos hiciesen el sacrificio. Claro, cuando empieza Pablo a hablar de Jesucristo, el sacrificio eterno, el sacrificio que tenía lugar en el templo o en otros lugares, desaparece. Por eso había esta gente que iba en contra de Pablo. ¿Compañeros que tuvo? Pues compañeros eran Tito, Silas, Lucas, que luego veremos con el tiempo. Primeramente lo explica y luego veremos que habla en plural, ya lo veremos. Es decir, él está metido completamente en el tercer, si no recuerdo mal, ya por supuesto cuando él vuelve y explica todo la prisión de Pablo, él ya está allí, está en Jerusalén. Y también mujeres, también estaba Lidia y estaba Priscila, la mujer de Aquila, que fueron unas personas que se habían convertido y que ayudaron a Pablo. Le dieron trabajo y estuvieron con él, apoyándole. Todo esto que explico, todo esto antes de empezar a hablarles del primer viaje de Pablo, lo digo porque yo he empezado con los Hechos de los Apóstoles porque creo que los Hechos de los Apóstoles tiene una gran, digamos, hay un gran paralelismo entre los Hechos de los Apóstoles y nuestra época, la época actual en la que vivimos. Porque la verdad es que hay que entender que estamos entrando, si no estamos ya, en una época post-cristiana, dirigiéndonos ya hacia la apostasía. Cada vez hay menos gente que cree. Em, He pensado que era bueno analizar los hechos de los apóstoles y todo lo que pasaron, porque es realmente lo que tenemos que hacer ahora es reevangelizar, porque la gente no sabe nada. Y lo que tendríamos que hacer cada uno en su campo, nosotros, pues algo mejor entre nuestras familias, o la gente mayor con sus nietos, o las personas que crean con sus hijos, o bien en un grupo de amigos, o bien de otras formas, en las formas que sean, es reevangelizar, volver a explicar a los niños qué es el Evangelio, quién es Jesucristo. De hecho, si se pregunta a la gente, o sea, sociedades, digamos, que antes eran cristianas, ya no lo son. Digamos que todavía se llamarían cristianas, pero se llaman cristianos a sí mismas, pues por identidad y por tradición, pero realmente lo son. O sea, yo leía el otro día una estadística de unos de los italianos, de los que explicaban que el 80% de los italianos se declaraban católicos. Pero bueno, escarbas y dices, bueno, ¿qué católicos? ¿Usted en qué cree? Pues en Dios, pero ¿en qué Dios cree? ¿Cree en Jesucristo? ¿Usted cumple lo que dice Dios que se tiene que cumplir? ¿Saben los 10 mandamientos? Creen que hay algo. Quien dice los italianos dicen otros y otros países. Sí, algo debe haber, pero ¿y qué? O sea, no solamente hay una formación muy, muy superficial, sino que mucha gente pasa, como si dijéramos, pasa del tema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reevangelizar. Y miren, hay que reevangelizar y dejar los frutos. O sea, no pensar en los frutos en el disfrute que vamos a nosotros a obtener porque estamos evangelizando, porque probablemente no vamos a ver estos frutos. Y hay que pensar que es exactamente como lo eran los primeros discípulos, los discípulos de los discípulos, en el siglo I después de Cristo. ¿Cómo iba a pensar la gente que empezó a evangelizar Europa poco a poco, que Europa acabaría convirtiéndose en un centro cultural, estético y espiritual? Era imposible que lo pensaran. Ellos iban
y evangelizaban. Y el fruto se lo entregaban a Dios. Y esto es lo que tendremos que hacer nosotros. Y creo que tenemos que hacer. Pues bueno, esperaremos hasta la semana que viene, en la charla siguiente, que empezaremos ya completamente el primer viaje de Pablo. Y les hablaré de que en Antioquía había de todo. Había profetas y maestros. Y les explicaré la diferencia entre profetas y maestros y lo que pasó en Chipre con el mago Elimas. Pues vamos a rezar. Nos despedimos y rezamos hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.